Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación para moderar este espacio. En realidad, este es ya el último bloque, pero es un bloque sumamente interesante vamos a hablar sobre mentalidad y cultura organizacional. Y para ello nos acompañan dos expertas y líderes natas, como son Romy Zamudio o Paola Zamudio y Fiorella Mata. ¿Ok? Les voy a brevemente a presentar a ambas. En el caso de Fiorella Mata, que es gerente de innovación en RIMAX Seguros y Reaseguros, con más de 15 años de experiencia en Human Centered Lead y es especialista en la creación de experiencias digitales alineadas a satisfacer las necesidades de los usuarios. En el caso de Romy, Romy es HIT líder del COE de Lean Agile en Interbank. Tiene 10 años de experiencia en implementación de proyectos estructurales asociados a TI en banca y es una apasionada en la transformación, en la agilidad, proactiva ella, analítica y orientada a la generación de valor. Así que bienvenidas ambas y el espacio es suyo. Ahí saluden para que las puedan reconocer. Bienvenida, Fiero. Muchas Bienvenida, Pau. gracias. Hola, Muchas hola, gracias, Jonathan. Hola, un muchas gusto gracias. estar por aquí. Excelente. Entonces, para ir ganando un poco de tiempo, dado que, como comentó Made, la agenda un poco que se fue moviendo, ¿les parece si comenzamos? Y vamos a comenzar primero por Romy. ¿De acuerdo? Romy, ¿estamos listos? Eh, Claro que sí. Tenemos esa pregunta que justo aparece en pantalla, ¿no? De acuerdo al informe, hemos obtenido que el 72% de los encuestados afirman que proporcionan retroalimentaciones sobre el progreso de los OKRs en reuniones periódicas, ¿no? ¿Qué impresiones o qué impresión tienes sobre este resultado? Y acotado a ello, desde tu experiencia, ¿qué cambios de conducta se tangibilizan cuando sabemos que la retroalimentación es parte de la cultura de la empresa? Bueno, a ver, los resultados me parecen que son los más coherentes con lo que buscamos como parte del journey de adopción de OKRs, ¿no? Creo que la parte más complicada cuando empezamos este journey de adopción, y lo mencionó Humberto hace un momento, es que las personas se acostumbren a que no siempre van a salir en verde, a que no todo va a estar al 100%. Es un cambio de chip bien difícil, bien difícil. Y justamente OKRs y la metodología de OKRs te obliga a hacer un monitoreo constante de si vas en buen camino o no. Si no lo haces, es muy probable que lo dejes en el cajón, ¿no? Y cuando ya lo quieres revisar, después de, no sé, quizás unos 6 meses o un año, o no sé, dependiendo de la unidad, dependiendo de la organización, quizás ya sea muy tarde para que puedas reaccionar o pivotear. Sin embargo, que todas las personas que estén implementando OKRs en este momento ya se estén acostumbrando a que este feedback oportuno debe ser constante y cada organización definirá si es por sprint, si es por mes, si es trimestral. Más allá de eso, creo que no tiene mucho sentido, es más o menos como el tiempo que te recomiendo. Creo que es súper importante que se estén dando cuenta de ese valor, del valor de recibir un feedback oportuno y no solamente el feedback, sino el poder pivotear a tiempo, que ese es lo rico y del por qué nosotros hablamos de OKRs. Eh, el cambio de conducta, como le decía, yo creo que lo más complicado acá es que la organización se acostumbre a no salir siempre en verde y que se acostumbre a ver estos dashboards o esta información de manera periódica, pero sin sentir que están siendo vulnerables o agredidos en un foro, ¿no? Delante de otras personas de la organización, sino todo lo contrario, que sientan que esto es necesario para que toda la organización camine en el mismo sentido. Entonces, los resultados a mí me parece que son los más coherentes, es lo que buscamos y es la parte más complicada, porque normalmente sucede que cuando empiezas este journey de adopción, hacer que las unidades, que la organización tenga este monitoreo constante no es fácil, no es nada fácil, pero la idea es justamente al principio enfatizar que esto es lo necesario y lo importante para que este journey se pueda implementar adecuadamente y para que la gente agarre hábito, que es lo más complicado. Buenísimo. Creo que ahí me quedo con el tema cultural, el tema del mindset, el tema de habituarse a no salir siempre en verde y
ganar experiencia en base a ello, ¿no? Buenísimo, Pau. Muchas gracias. Entonces vamos ahora con Fío. Fiorella, tu turno. Eh, en esta pregunta nos muestra la gráfica que solo el 35% de los encuestados calificaron que su organización como altamente abierta a la experimentación y el aprendizaje continuo. Desde tu experiencia, ¿consideras que las organizaciones deberían fomentar más la experimentación para promover o, por ejemplo, abrazar los OKRs y por qué? Sin duda alguna, Jonathan. La verdad está, bueno, muy conectado también a lo que comentaba Pau hace un momento, es la relevancia de la mentalidad, tema cultural, porque esto, primero que es 35%, o sea que no llegamos ni siquiera a un 50%, es un indicador evidente que le tenemos como un cierto miedo o rechazo al temor, ¿no? A ese verde es lo equivalente a error, equivocarse, y es como tratamos de alejarnos y siempre salir bien muchas veces en la foto, ¿no? Cuando muchas veces más bien de las grandes oportunidades que te da el trabajar con OKRs, a mí el concepto que me encanta es como apunta a la luna y vas a llegar a las estrellas, ¿no? O sea, porque no es necesario que vaya a llegar a mi 100%, pero es que ya hice pasos agigantados porque estoy pensando en grande. Y ese pensamiento en grande va a significar que si yo quiero llegar a hacer lo extraordinario, posiblemente tengo que trabajar de una forma distinta. Y trabajar de una forma distinta significa de que estoy experimentando. Y lo podemos ver en grandes líderes, ¿no? En, digamos, todas las organizaciones que hoy tenemos como benchmark, muchas de nuestras organizaciones, por ejemplo, un Amazon, ¿no? Un Jeff Bezos te decía que el éxito de Amazon está realmente en función a cuántos experimentos hacen al año, al mes, a la semana o al día, ¿no? Y en eso creo que estamos hablando de esta apertura, de poder vivir en la incertidumbre, de poder sí tener experimentos controlados, pero ¿para qué? Para lograr ese objetivo, pues, extraordinario. Entonces, si queremos hacer cosas relevantes para la sociedad, para impacto en negocio, para crear nuevos modelos de negocio per se, tenemos que comenzar a pensar distinto. Entonces es una invitación a que más bien redefinamos que el error es muchas veces más bien aprendizaje y es el haber intentado hacer algo distinto. Y esto viene de la cultura. Entonces hay que trabajar mucho ese mindset. Los OKRs nos ayudan a que todos estemos en conjunto a un gran objetivo y en coherencia nuestras acciones respondan a ello. ¿Y cómo lo puedo medir? Como decía Jeff Bezos, tal cual, es cuántos experimentos estás haciendo. Es más, yo te pregunto a ti, Jonathan, ¿cuántos experimentos crees que hace Amazon al año? ¿Cuántos experimentos al año? Serán miles. Sí, son miles, son más de, o sea, más de 10.000, que quiere decir que por meses muchas veces estás haciendo más de 833 experimentos donde tú seguramente estás recibiendo una experiencia, yo estoy recibiendo otra, Pau está recibiendo otra. Y es en base a ese número, a esa data, que me dice los indicadores por dónde me estoy moviendo más y cuál es coherente hacia el gran objetivo que quiero llegar. Entonces, eso creo que es un caso, una evidencia, que la experimentación es la única forma de poder probar, de hacer las cosas extraordinarias. Y como OKRs nos ayuda a ir en esa misma dirección, ¿no? Buenísimo, Fío. Sí, es importante, creo, el mindset de la experimentación, no tanto, no solamente en modelos como los OKR, sino también, por ejemplo, en transformaciones en donde se aplica agilidad. Hace poco justo conversaba con un gerente general, no voy a decir obviamente la empresa, pero decía que de pronto él tenía desconfianza de los experimentos porque veía que muchos equipos experimentaban, pero finalmente ningún experimento se tangibilizaba en resultados, ¿no? Entonces también creo que es parte de encontrar ese equilibrio. Y es un muy buen punto el que traes. Creo que hay que tener también per se un músculo. Hay una metodología, un proceso, hay un portafolio de innovación. En mi caso, es un portafolio de innovación de cómo se va manejando, cómo se va midiendo, cómo también tienes zonas controladas para poder experimentar. No puedes ir por la misma vía por donde vas por casos más tradicionales. Tienes que tener como tu propio carril con el que puedas moverte más rápido, poder medir, iterar, pero siempre estar experimentando, porque si perdemos ese músculo, o sea, si simplemente decimos no funciona, lo que voy a seguir haciendo es exactamente lo mismo que ya estoy haciendo hoy. Entonces, ¿cómo así es que estamos trayendo la innovación a nuestras organizaciones? Entonces, bueno, esa es la Así es. invitación. Buenísimo, Fío. Buen cierre para esta pregunta. Muchísimas gracias. Entonces vamos de vuelta con Pau. Pau, la pregunta a este porcentaje que
es mita y mita, ¿no? 50% de las empresas, dice, mencionan que utilizan como recursos capacitaciones y mentores internos, tanto para el diseño como para el seguimiento efectivo de los OKRs, ¿no? ¿Qué impresiones tienes sobre esto, sobre este resultado? Y sumado a ello, ¿qué herramientas o enfoques consideras más eficaces, según tu experiencia, para asegurar el éxito de la implementación y seguimiento de los OKRs? Gracias. A ver, 50 y 50. A ver, en mi experiencia, yo creo que cuando estamos empezando con la adopción de OKRs en una organización, el tener esa visión de alguien de fuera, completamente agnóstico a cómo funciona la organización, es importante, ¿no? Porque no se sesga sobre el comportamiento, la cultura de la organización o cómo lo hacen hoy, sino que te da un enfoque, ¿no? Basado en otras experiencias, en otras realidades. Eso como punto de partida es primordial. Lo otro es que el tener consultores, el tener esos externos que vienen con otras experiencias, con otras formas de hacerlo en diferentes contextos, también te ayuda a ver los temas políticos. Porque en las organizaciones más grandes, por ejemplo, cuando tú quieres hacer esto, cuando quieres implementar OKR, hay un tema político también que tienes que saber manejar. Y normalmente que eso lo haga un equipo dentro de la organización sin esa ayuda externa, es más difícil. Necesitas un árbitro, una persona que, como digo, no tenga ningún sesgo y recomiende a la organización, al C-level, qué es lo que se hace en otros lados y cómo se hace, ¿sí? Pero ese es el punto de partida. Ahora, quedarse con un equipo de coaches o de personas que conocen del tema de OKR para continuar con el proceso de adopción, yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque parte también de la confianza de las personas que van a adoptar este mindset y esta metodología es que quien los capacita, quien lo enseña, quien lo aplica, conoce el contexto de la organización. Eso te genera confianza. Esa navegabilidad que tiene la persona dentro de la organización, que sabe cómo funciona, que sabe cómo es la cultura, sabe llegar más rápido y sabe cómo llegar con esta información a ciertas unidades. Entonces, para mí, al inicio, fundamental. Tengo un brazo extendido, alguien con mucha experiencia, que tenga visión, ¿no? Que un buen benchmark te va a ayudar un montón. Pero el músculo que tienes que tener para continuar, para seguir en él, porque esto no es rápido, ¿no? Estamos hablando, en mi antigua experiencia, esto tomó, ¿qué? 3 años, 4 años, para que no empiece a caminar como queremos, que la gente ya lo adopte como un hábito, que la gente se acostumbre a ser, entre comillas, expuesto en estas sesiones de retroalimentación, toma tiempo. Ahí sí necesitas personas dentro de la organización, porque eso genera confianza, indudablemente. Buenísimo. Entonces, Ahora, en resumiendo, cuanto a la pregunta sobre enfoques, herramientas, ay, perdón, dale, dale, dale. en cuanto a esa pregunta sobre enfoques y herramientas, yo aquí tengo una respuesta simple. A veces nos complicamos tratando de buscar herramientas en el mercado que nos ayuden a exponer mejor los OKRs, a sacar reportes. Yo creo que no nos debemos complicar con eso. Creo que lo primero que hay que hacer es trabajar en el entendimiento de cómo se hace esto, en la práctica, en la confianza de que esto nos va a ayudar a ser mejores. Y si tienes que usar un Excel al principio, úsalo. Es mejor hacer eso y ver qué es lo que realmente necesitas antes de entrar a una herramienta. Antes de ponerte a revisar qué herramienta, cuánto vas a gastar en la herramienta, pedir presupuesto para eso, lo mejor es la parte de mindset, la parte metodológica y pruébalo con un Excel. Eso es lo más sencillo. Además de que eso ayuda a que también las personas se adapten mejor, porque no solamente te estás adaptando a un mindset diferente, a una metodología diferente, sino además le quieres poner una herramienta, es mucho. Entonces, mi recomendación parte con un Excel. Con eso es suficiente. Sí, tal cual. Y creo que ahí, sumando a ello, lo que comentas es que muchas veces, a veces por usar una herramienta que no conocemos, nos volvemos presos de esa herramienta y olvidamos de lo que realmente importa, ¿no? Buenísimo, Pau. Sí. Muchísimas gracias. Y finalmente, Fío, para cerrar con broche de oro, la última pregunta. Como dice ahí el enunciado, aunque el 42% de los encuestados valoran positivamente el tema de colaboración, el trabajo en equipo dentro de las organizaciones,
un 22% lo calificaron como neutral o por debajo, ¿no? ¿Qué medidas podrías o propondrías, perdón, para mejorar la colaboración y el trabajo en los equipos en las organizaciones y así impulsar la adopción de los OKRs? Buenísima la pregunta y la verdad lo llevo a un caso vivido, así es que es caso de la vida real, donde tal cual las organizaciones, es muy típico, sobre todo en organizaciones más grandes, que comencemos a movernos de cierta forma como silos. Entonces, no va de mala fe, pero muchas veces es que, ¿por qué? Porque tenemos objetivos distintos. Entonces, ¿cómo es que OKR comienza a entrar como una forma relevante de generar estas conexiones y armar un ecosistema? Para mí una organización es como un organismo vivo. Esto es como si fuera un sistema nervioso y todo está interconectado, pero eso, lo poderoso de este sistema nervioso cuando está interconectado es cuando como comparten un gran objetivo. Entonces el OKR, que generalmente está muy conectado con tu aspiración, tu visión como organización, ¿no? Es como de pronto tenemos un gran paraguas al que todos estamos apuntando y cada uno desde la especialidad tenemos un rol crítico para hacer que esto suceda. Entonces, cuando tienes este gran objetivo, que decanta seguramente en los objetivos donde conecta mucho más con tu expertise, lo comenzamos a conectar como ya los OKRs comunes, es decir, objetivos común, al que estamos de diversas áreas conectadas. Y lo viví en vidas pasadas, donde diversos equipos que trabajaban totalmente independientes, más bien comenzamos a ver, ok, acá estamos compartiendo, ¿cómo podemos sumar? Mira, yo puedo sumar esto a la mesa, ok, yo puedo traer esto. Al tener objetivos compartidos, comenzamos a ver ese cómo de una forma distinta. Ya no es solo de mi perspectiva, sino se enriquece con la tuya o con la de otros perfiles. Entonces ahí donde se da, honestamente, para mí como el Big Bang, ahí ya es como, wow, ok, esta es la forma como posiblemente pudiésemos comenzar a conectar y a movernos como un gran ecosistema, que las grandes empresas, organizaciones, es como cuando comienzan a moverse como células interconectadas. ¿Por qué? Porque tienen objetivos comunes. Entonces los OKRs ahí para mí tienen un rol fundamental. O sea, trajeron a la mesa una misión común. Esa misión común, ya en cuanto a los key results con los que vayamos a llegar, seguramente van a ser diversos o interconectados también. Y comienzas a poner ahí, ok, yo conecto con tal área, con esta otra área, y de pronto ya comenzamos a ver esa colaboración que es más natural, ¿no? E incluso, honestamente, está muy conectado a resultados, que es con lo que decía hace un momento, la parte de experimentación o esta parte, esta apertura a probar cosas distintas, está muy conectado con resultados. Son los resultados finalmente los que te dicen si estamos yendo hacia la dirección correcta o no. Entonces, bueno, de ello mi experiencia que comparto, la verdad, esperando que pueda sumar aquí, pero es real. Se notó un antes y un después en nuestras formas de trabajo. Creo que es así como nosotros mismos podemos ir iterando para llevar a organizaciones mucho más productivas, más eficientes, mucho más interconectadas, incluso más saludables hasta en el ámbito en que te sientes bien, ¿no? No estás en un versus, acá estás en colaboración. Cambias una competencia por colaboración. Entonces me parece súper power. Y es buenísimo. Me gustó ese cierre de cambiar el versus por la colaboración, ¿no? Pasar de un management probablemente 1.2.0 a 1.3.0. Eh, me llevo ese mensaje final y no sé si como parte ya como cierre, antes de dar pase a Madeleine, quieren aportar algún mensaje, tip, reflexión final, Fío, Pau. Pau, ¿quieres comenzar tú? Sí, voy. Creo que, como lo dije al inicio, este es un journey que no va a acabar, hay que tener mucha paciencia. Yo siempre le digo a mi equipo, no sé si alguno estará por ahí conectado, pero y si no, siempre se los digo, nosotros como equipo de transformación tenemos que tener 10 propuestas, 9 van a decir que no, una es la que van a aceptar, y es que así es como funciona esto. Todo proceso de adopción toma tiempo, toma bastante tiempo, pero hay que ir de la mano, no solamente de la parte del mindset, sino también de la parte metodológica y esa confianza, como les decía, que hay que generar con las unidades en donde lo vamos a implementar. Si ellos tienen confianza en que lo que estamos haciendo realmente los va a ayudar, en mayor o menor medida, pero los va a ayudar, los va a sacar de su status quo, con eso tienes todo.